Si vas a cumplir con las exigencias que el canal te da, de verdad dedícale el tiempo que necesitas. Si vas a tener que diversificar hasta el punto de no estar al 100% en ninguno de ellos, va a ser un poco, pues eso, tirar recursos a la basura. No podemos echarle la culpa o responsabilizar al contenido de que el contenido no vende si no entendemos el contenido dentro de la estrategia global de marketing digital. Cuando ponemos todo en conjunto y respetamos un poco el funnel, los tiempos del usuario, hay contenido que te ayuda a vender. Pensar realmente en qué dirección quieres enfocarlo, cuál es un poco tu mensaje y tu valor diferencial. Si tuvieras que escribir ahora una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería esta frase? Creo que podría ser algo como... Mumbler es el alojamiento para podcasts que va más allá. Métricas avanzadas, inserción de audio, transcripción con IA, monetización, newsletter y mucho más. En nuestro podcast te traemos historias de empresas que ya están usando los contenidos para crecer y generar más ventas. Pues hola, soy Seila, soy responsable de social media y brand manager en Marketing Paradise, que es una agencia digital que se encarga de ofrecer servicios de marketing digital a clientes de diferentes tamaños y modelos de negocio. Genial. Claro, en vuestro caso hay como dos vertientes aquí, ¿no? Lo que hacéis para clientes, que es muy interesante, y lo que hacéis como agencia propiamente para vuestro marketing. En este caso, hoy me gustaría centrarme en lo que hacéis vosotros, ¿no?, para hacer marketing de vuestra propia marca y de vuestros propios servicios. La primera pregunta que te quiero hacer, Sheila, es ¿qué canales de marketing estáis utilizando hoy en día para daros a conocer? Tenemos, digamos, dentro de la vertical de contenidos en general, que incluimos aquí social media, email y el podcast, que para nosotros es como un canal más de marketing que alimenta al resto. Tenemos, aparte de esta parte de contenidos, SEO y Paid Media. Genial, variadito, como no podía ser de otro modo. ¿Y cuál de estos canales dirías que es vuestro canal principal o el más importante? Dependiendo el por qué y el para qué y en qué métricas nos fijásemos, podríamos decir LinkedIn o SEO. Pero sobre todo, y viendo un poco con perspectiva general y los resultados que da a diferentes niveles, podríamos quedarnos con LinkedIn. Y en LinkedIn entiendo que es una tarea más de prospección de potenciales clientes, ¿o cuál es el principal objetivo que tenéis en LinkedIn? El objetivo con LinkedIn y en general con toda la estrategia de social media es el poder trabajar la marca y el posicionarnos en un territorio que nos dé cierta autoridad dentro del sector de marketing digital y que nos ayude, que sea una palanca para que el resto de gente del sector y potenciales clientes pueda entender nuestra forma particular de entender y trabajar el marketing digital. No buscamos directamente la conversión y el captar leads a través de LinkedIn, pero llegan. Entonces, digamos que es una estrategia a largo plazo que sí que intentamos enfocar y hemos ido cambiando y revisando el tipo de contenido que se ofrece y el tipo de acciones que hacemos dentro de LinkedIn para entender a qué perfil tiene sentido acercarnos más según el momento, pero es algo que viene dado a partir de crear contenido que para nosotros resulta útil y que nos diferencia dentro del sector. Genial. Si ahora te pregunto que me describas de forma lo más sencillo posible cuál es vuestro funnel de adquisición de clientes, ¿me lo podrías contar? Ya sé que es complejo porque al final hay muchos ingredientes ahí, muchas cosas que juegan, muchas variables, ¿no? Pero más o menos, a grandes rasgos, ¿cuál podría ser? Es muy complicado por eso, porque entran como diferentes canales, a veces el impacto ha entrado por diferentes sitios.
Tenemos sobre todo dos caminos, digamos. Por un lado tenemos un perfil de cliente que llega a nosotros porque tiene una necesidad específica en un momento concreto, nos ha buscado por Google y le hemos aparecido gracias a pues, tener posicionados los diferentes contenidos del blog, a tener landing creadas específicamente para estas intenciones de búsqueda. Y tenemos otro camino que es donde juegan un papel importante los contenidos, que es el de llegan a nosotros porque escuché un día un episodio vuestro, porque me aparecéis muchísimo en LinkedIn, porque he visto que alguien ha compartido y esta persona es de confianza. Y este camino suele ser el más habitual, es el que nos trae marcas más relevantes y el que se está repitiendo con mayor frecuencia en el último año o 2 años. Qué bueno, qué interesante, ¿no? El también hacer la pregunta a la gente que llega para entender, ¿no? O hacer una mínima atribución de lo que estás haciendo en marketing, que ya sabemos que siempre es lo más complejo de todo, ¿no? Saber de dónde carajo sale la gente, que muchas veces viene por varios impactos y por lo tanto es muy difícil atribuirles exactamente, no, esta persona viene porque me leyó en LinkedIn, ¿no? Y eso es ciencia ficción, casi esto. Sí, sí. O sea, tenemos casos de haberlo podido medir directamente porque ha sido gente del equipo compartir un contenido y alguien que tenía sus contactos de LinkedIn escribir para pedirle que por favor diseñásemos una estrategia similar a la nuestra o que por favor aplicásemos eso que había visto que compartís en el contenido. Entonces hay algunos en los que se ve muy claro, pero luego es eso. Hay otros que llegan de, bueno, pues os llevo viendo no sé cuánto tiempo, empecé por el podcast, luego me he ido a LinkedIn. Sí, sí, total. Y a nivel de inversión económica y de tiempo, de esfuerzo en general, ¿cuál dirías que es el canal al que metéis más esfuerzo? A los contenidos en general y dentro de los contenidos que te decía, email, social media y el podcast, social media creo que es el que mayor porcentaje de recursos se llevaría, porque incluimos dentro de social media también la distribución de los episodios del podcast, que al final es trabajar como diferentes piezas, minutado y edición, Claro. al final repercute en social media. Sí, sí, y hay que hacerlo, que es muy importante. Hay que hacerlo. Porque vosotros porque sois agencia y sois conscientes de la importancia de difundir, ¿no? Pero en muchas ocasiones los creadores nos quedamos más en la parte de generar un buen contenido que sea perfecto, que sea genial, excelente, pero luego no metemos el mismo esfuerzo en la parte de difusión y esto es un error clásico, ¿no? Que siempre se repite en muchos creadores de contenido. ¿Y en qué canales de marketing no estáis o estáis poco y os gustaría estar? Estamos muy poquito en TikTok, que ahora en TikTok lo único que hacemos es replicar las piezas que creamos para el podcast para otros canales. En su momento sí que diseñamos una estrategia hace año y algo para entender bien el canal y para saber qué podíamos ofrecerle a los clientes, de la que extrajimos muchos aprendizajes. Una vez tuvimos eso controlado por recursos, tuvimos que mantener TikTok con réplica de contenidos y sí que es un canal que siempre nos apetece seguir explorando. Y el streaming. En su momento estuvimos en Twitch hace 2 o 3 años, nos lo tomamos muy en serio, pero duramos poquitos meses porque exigía y nos exigíamos demasiada frecuencia de emisión y bueno, pues al final la marea nos lleva, la realidad del día a día nos ponía un poco en nuestro sitio y ahora hacemos directos pero cada muchísimo tiempo y sí que es algo que siempre cuando revisamos estrategias de marketing del siguiente año sale por ahí rondando. Claro, pero qué importante es lo que decías que hicisteis también en TikTok, ¿no? Entrar, testear, ver lo que hay, ver lo que haría falta, ¿no? Para estar de forma correcta en aquel canal y entonces valorar si realmente hay recursos o no para hacerlo y sobre todo si hay recursos para mantenerlo en el tiempo, que entiendo que es el problema también que tenéis en Twitch, ¿no? Que es un canal muy demandante y al final tienes que ser capaz de aportar esos recursos, ¿no? De tiempo sobre todo, en hacerlo, en mantenerlo vivo y no es nada sencillo. Exacto, sí, sí. O sea, al final es eso, priorizar y elegir canales y sobre todo cuando hablamos de generación de contenido, si vas a cumplir con las exigencias que el canal te da,
de verdad dedícale el tiempo que necesitas. Si vas a tener que diversificar hasta el punto de no estar al 100% en ninguno de ellos, va a ser un poco, pues eso, tirar recursos a la basura. No se te va a llegar a percibir como se te tiene que percibir, ni a nivel de mensaje, ni a nivel de presencia. Entonces, muchísimo mejor en ese caso priorizar. Correcto, porque al final corres el riesgo de diluirte tanto en todas partes que no acabas siendo significativo, ¿no? Ni aportas nada diferente que el resto de la gente, ¿no? Bien, interesante este ejercicio de madurez, yo creo, ¿no? Como empresa, de decir, mira, no llegamos a todas partes, preferimos estar aquí muy bien y no estar en todas partes mal, ¿no? Entonces, me parece un ejercicio interesante que muchas empresas deberían hacer, creo. Bien, entonces, si te parece, vamos ya un pelín más hacia los contenidos, que es lo que me interesa más. Vale. ¿Me puedes volver a contar, por favor, cuáles son los contenidos en los que estáis hoy en día? Trabajamos social media, que estamos en YouTube, LinkedIn, Instagram y X y TikTok más por mantenimiento, y Telegram. Telegram lo tenemos enfocado sobre todo a generar contenidos alrededor del social media y construir una comunidad alrededor de social media. El resto de canales trabajamos contenidos de todas las verticales de marketing digital. Y aparte de esto tenemos el podcast, que alimenta también a las propias redes sociales, o las redes sociales alimentan al podcast, y el email. Vale, o sea que tenéis estos 3 canales principales. El email, entiendo que estamos hablando de una newsletter corporativa. Sí, es una newsletter corporativa que escribe directamente Jorge, que es uno de los fundadores, y aprovechamos esta vía como canal para contar historias que se pueden enlazar muy bien con aprendizajes aplicados al marketing digital y un poco también a la vida real. Y sí que es un recurso que nos ayuda, igual que Telegram, a construir a medio o largo plazo para en el momento en el que tenemos que contar otro tipo de cosas o necesitamos utilizarlo como canal de conversión, apoyarnos en el mismo. Qué bueno. Y has mencionado antes también Telegram. ¿En Telegram estamos hablando de una comunidad o un grupo de difusión? ¿Cuál es la estructura que estáis utilizando aquí? Tenemos un grupo de difusión. Lo abrimos hace 2 años a raíz de estrenar la vertical de Marketing Paradise Academy, para poder construir una comunidad alrededor de social media donde poder hablar en el día a día y que pudiesen ser, pues, nuestros principales aliados a la hora de lanzar productos dentro de Marketing Paradise Academy. Qué bueno. ¿Y estamos hablando de unos contenidos que son los mismos, por ejemplo, que tenéis en la newsletter, o son contenidos específicos para Telegram? Son contenidos específicos para Telegram. La newsletter, por ejemplo, no tiene una frecuencia estimada. A medida que surgen las historias, creo que es un poco la parte de la magia de que la gente esté tan implicada con las newsletters y responda a los emails y demás, que es que al final Jorge escribe las historias cuando las tiene. Y en Telegram sí que tenemos una planificación de tratar de estar presente mínimo una vez todas las semanas. Y ahí la conversación que se genera es más alrededor de la actualidad, o bien compartimos a veces contenido que se pueda compartir en otras redes sociales, como pueden ser piezas del podcast que nos parezcan interesantes para el canal de Telegram, o actualidad de otros canales o aprendizajes que hemos ido extrayendo esa semana. Qué bueno. O sea que es un canal que tenéis abierto con contenido dedicado y por lo tanto se le pone ahí un cariño y un esfuerzo interesantes. Sí. Bien. Claro, todos estos contenidos entiendo, Sheila, que lo que hacen es estar presentes, ¿no? Como marca, que es lo que comentábamos antes, pero también crecer en número de seguidores, engagement y demás en redes, ¿no? ¿Cómo estáis más o menos de números en redes sociales y cómo os ayudan estos contenidos a seguir creciendo? A nivel audiencia, si no me equivoco, en Instagram estaremos como en unos 20.000 followers y en LinkedIn pasando los 40.000, juraría, te lo puedo confirmar. Y dentro de las dos, la que crece de forma más orgánica y más rápido es LinkedIn, que tenemos, pues estamos alrededor del engagement del 5 o 6%, que es algo que
bueno, que nos cuesta incluso ver en otros perfiles que gestionamos nosotros mismos y que creemos que al final pues, el nivel de implicación y de presencia que hay en la página se ve reflejado aquí. Hemos incluido dentro de la propia estrategia de LinkedIn este año también los perfiles personales, algunos perfiles personales del equipo que ejercen como embajadores un poco de la marca desde sus perfiles, y esto también ayuda a que la página propia de empresa de Marketing Paradise se pueda retroalimentar y tenga mayor visibilidad también desde los perfiles de los especialistas. Que bueno, esto me parece muy interesante porque yo siempre he creído que hay un reto muy grande en hacer crecer un perfil de empresa dentro de LinkedIn, ¿no? Porque al final sí que es verdad que las marcas personales, los fundadores de empresas, los ejecutivos, tal, es relativamente fácil posicionarse porque puedes contar tus cosas, ¿no? Pero en el caso de una empresa hay siempre como esa barrera, ¿no? Desde la audiencia de decir, oye, esto es una empresa, me cuesta más seguirles. ¿Cómo habéis conseguido romper esta barrera vosotros? Lo hemos conseguido romper poniéndonos del lado no de los responsables de equipo o no del lado de un CEO, sino de las personas que empiezan a trabajar en un equipo de marketing o en una agencia de marketing, que fueron nuestros primeros aliados tanto en Instagram como en LinkedIn y han sido quienes nos han ayudado a ganar visibilidad, a tener cierta autoridad dentro de los diferentes canales y quienes nos han ayudado después a llegar a perfiles que quizás sí nos interesan para cerrar un lead. O incluso son perfiles que hace 3 años estaban empezando a trabajar en un equipo y no tenían poder de decisión, pero después de 3 años, cuando han podido decidir, han elegido tocar a nuestra puerta como agencia de marketing digital. Hostia, qué bueno esto, me encanta. El que al final es bastante contraintuitivo, ¿no? Porque al final tú haces tu plan de marketing y dices, bien, ¿quién toma decisiones, ¿no? ¿Quién es el que va a tomar la decisión de contratarnos a nosotros nuestros servicios? ¿Es este perfil? Pues debemos dedicar el marketing a este perfil. Y vosotros no, habéis ido a un perfil, ¿no? Profesional un poco más inferior, ¿no? Que tiene proyección de crecer y que por lo tanto en algún momento va a tomar decisiones y que es un buen aliado vuestro porque se acompaña durante todo su proceso. Me parece súper interesante. Justo. Nos parecía también, o sea, lo fuimos descubriendo un poco con el tiempo, pero nos parecía un recorrido mucho más fácil entendiendo la cantidad de contenido y de entender también un poco el día a día del decisor, que entendemos que pues, seguramente no pasará tantísimo tiempo en LinkedIn consumiendo contenido en cierta medida largo y contundente, que es el que compartimos. Entonces, poder tener un aliado dentro de su equipo que le diga, yo conozco una agencia de marketing digital, son estos, y a partir de ahí poder avanzar con estos perfiles, nos ha ayudado mucho. Qué bueno, qué guay. Bien, ¿y hay algún tipo de contenido que os estéis planteando lanzar en breve? Tenemos en mente algo que hicimos ya el año pasado, que es un estudio de social media en grandes marcas. El año pasado fue iba a decir un piloto, pero salió bastante agrandecido para ser un piloto. Este año queríamos volver a repetirlo, queremos mejorarlo, queremos hacerlo más grande. Y lo bueno del estudio es que más allá de poder generar contenidos alrededor del propio estudio, de las conclusiones que sacamos aquí, que al final contándolo bien, eligiendo bien el formato y eligiendo bien los aliados es una forma de generar contenido que te puede durar varios meses. Esto además lo complementamos con un evento presencial en el que el año pasado pudimos tener mesas de debate con diferentes responsables de social media en marcas importantes. Queremos un poco repetir el mismo formato, poder contar con perfiles que cuenten un poco su experiencia dentro de las marcas y esto al mismo tiempo nos ayuda a generar contenido en parte en privado, digamos, que el usuario puede conseguirlo gracias a dejarnos su email, que es una forma más de meter gente en el email, y parte de contenido que se comparte en redes sociales y que nos ayuda pues también a poder generar conversación en torno a conclusiones concretas que puedan salir de esas charlas y mesas de debate. Me parece muy interesante la utilización de todo, ¿no? En distintos formatos, ¿no? Pues material para social media, más gente en la newsletter, captación de leads. Bueno, hay unas cuantas cosas muy interesantes de las que has comentado. Bien, y ahora
Dime, fundamental perdona. con la cantidad de recursos que supone hacer un buen contenido, un Claro. contenido de calidad, el poder jugar con diferentes canales y tener esa capacidad de optimizarlo. Sí, sí, muy clave para acabar recuperando la inversión que metes ahí, ¿no? Que al final es un poco el objetivo. Genial. Y ahora voy a hacerte una pregunta que seguramente te hacen muchos clientes, que es, bueno, ¿los contenidos venden? ¿Qué respondes a esta pregunta? Es un clásico. Sí, sí. Si respondo dentro del propio caso de Marketing Paradise, es un sí rotundo por el ejemplo que, por ejemplo, te comentaba antes de una persona del equipo comparte un contenido de nuestro LinkedIn y le escriben por mensaje directo para que seamos su agencia. Y en el resto de marcas con las que trabajamos igual. No podemos echarle la culpa o responsabilizar al contenido de que el contenido no vende si no entendemos el contenido dentro de la estrategia global de marketing digital. Cuando lo entendemos dentro de este contexto y entendemos que el contenido también sirve para convertir, que no todo es marca por un lado, marketing por otro, performance por un lado y orgánico por otro, números por un lado y emociones por otro. Cuando ponemos todo en conjunto y respetamos un poco el funnel, los tiempos del usuario y pensamos en contenido que esté precisamente enfocado para esto, hay contenido que te ayuda a vender, que no es algo que se consiga a muy corto plazo, evidentemente, pero por supuesto cuando empiezas a generar contenido que de verdad mueve la aguja hacia donde quieres que crezca tu negocio, a la larga vas viendo cómo los puntos hacia atrás se conectan y esto retorna en conversiones o ventas. Y qué importante esta visión más holística del marketing, ¿no? Esta fantasía en la que se ha vivido durante mucho tiempo, de que todo es atribuible, todo es medible, las Mm. cosas son separadas, ¿no? Por un lado tienes los números, por otro las emociones que hablabas, ¿no? Los impactos, tal. Y al final te das cuenta de que un cliente que te llega, pues lo que decías tú antes, ¿no? Te llega porque primero te ha escuchado, luego te ha leído, luego te ha seguido la newsletter, luego de repente ve un post de un miembro del equipo y dice, ostras, hace tiempo que tengo esta gente en mente, voy a accionar ya, ¿no? Entonces, es muy importante el tener esa visión de conjunto y entender que los contenidos juegan ahí un papel que es muy interesante. De hecho, la pregunta que te quería hacer ahora es, ¿por qué crees que una empresa debería estar creando contenidos? Porque hay muchas que aún no crean. Para mí es fundamental, incluso en muchos casos, de puertas para adentro para el equipo, para mantenerse actualizado y poder desenvolverse en dotes de comunicación, que hay casos, en el caso del B2B, por ejemplo, se ve muy claro, es una forma más de poder desarrollar y formar al equipo en este sentido, y de puertas para afuera es fundamental para que el usuario que está atestado de información y de contenido pueda llegar a prestarte atención y a conectar con tu marca. Aquí entra la labor de pensar realmente en qué dirección quieres enfocarlo, cuál es un poco tu mensaje y tu valor diferencial, y que sea a través de los contenidos como puedas conectar con toda esa audiencia y acompañarles desde una primera emoción y un primer impacto hasta el final del camino que podría ser la conversión o la fidelización. Es la forma más constante para mí de mantenerte unido y presente ante tu audiencia o tus potenciales clientes. Y ahora deja que lleve un poco la conversación hacia mi terreno, ¿no? Y hablemos ahora de podcast. Ya has comentado que tenéis el podcast de Marketing Paradise. Cuéntame un poco más. ¿Cómo os está ayudando el podcast? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Cómo lo estáis produciendo y demás? Vale, el podcast tiene 5 años y medio ya. Lo arrancamos en 2019. Empezó siendo un podcast, ahora es un video podcast. Ha pasado un poco por diferentes estructuras y formas de enfocar la temática, aunque la temática siempre ha sido
hablar de marketing digital, debatir de marketing digital alrededor de nuestros aprendizajes, nuestras conclusiones, de forma muy clara, sin siglas que sean complicadas de entender, sin anglicismos innecesarios, y además tenemos charlas con perfiles que trabajan en marcas que nos gustan y que todo el mundo conoce. Ahora mismo, como decía, es más que podcast, es video podcast, porque el grueso del poder marketear el podcast nos lo dan precisamente el formato vídeo, gracias a poder compartirlo en redes sociales y en YouTube, y lo publicamos de forma quincenal. Vamos alternando episodios en los que aparecemos nosotros y es el equipo quien va debatiendo y charlando alrededor del tema que toque, con esas entrevistas o charlas con perfiles que trabajan dentro de equipos de marketing de marcas como Yao Yao o Bizum o Loewe Perfumes. Súper interesante y muy recomendable el podcast. Yo os sigo. Tengo que decir que yo os escucho, porque para mí es mucho más cómodo en mi día a día el escuchar, ¿no? Porque estoy aquí con las niñas, las perras, el deporte, limpiar, no sé qué, cocinar. Entonces siempre me viene muy bien escucharos en audio. Bien, Sheila, y ahora para acabar te voy a hacer la pregunta que antes te comentaba. Si tuvieras que escribir ahora una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería esta frase? Creo que podría ser algo como puede que dentro de tu estrategia de marketing el contenido no sea el rey, pero también ayuda a mover dinero. Muy buena, muy bien. Genial, Sheila, pues ha sido un placer charlar contigo un rato de marketing. Gracias por todo lo que has compartido, que ha sido mucho, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hablamos. Un abrazo.